Hola de nuevo. Si entendemos la violencia como un fenómeno, como ya mencionamos, que depende de relaciones sociales, podemos también observar que los sistemas de salud están creados también con un objetivo muy específico, que es solucionar los problemas que esta violencia va generando. Eh, en el texto Violencia de Género y Salud, por ejemplo, se mencionaba que ya, si bien la violencia ya se convertía como un elemento primordial para los sistemas de salud desde mediados del siglo pasado, las razones no quedaban claras el por qué se tenía que tratar ese tipo de cosas o por qué podríamos enfrentarnos a situaciones que eh, eran completamente definidas en cuestiones de relaciones sociales, pero la duda que estaba detrás de todo este asunto, si era posible prevenirlas o no. Eh, de esta forma, la propia violencia se convirtió en un problema de salud pública, no necesariamente ya del ámbito hospitalario o de la atención médica, sino de buscar que todas estas fueran de un momento, de una forma se pudieran atender de una forma preventiva. Entonces, bajo esta forma, podremos entender que la violencia podría empezarse a prevenir incluso antes de que se manifestara de forma física como tal. Entonces, podemos entender que la violencia es un fenómeno multifactorial, es decir, que hay distintos factores que influyen dentro del ejercicio de la violencia por todos los elementos que nosotros ya encontramos, pero también las consecuencias de la misma como tal, porque no todas las violencias son iguales, como nosotros ya lo pudimos ver desde hace rato. Entonces, la violencia puede entenderse como los padecimientos que producen las consecuencias negativas para la salud, desde los traumas físicos que pueden causar hasta la muerte, hasta los traumas y trastornos psicológicos que limitan la funcionabilidad individual y social. También la violencia puede medirse a partir de los impactos negativos en la salud sexual o en la salud reproductiva, por ejemplo, embarazos no deseados, el VIH o el SIDA, en los problemas de planificación familiar, donde los hombres evitan tener contactos sexuales con condón. También tiene un impacto en el tipo de servicios públicos que se deben de dar para dar apoyo. Hace no mucho tiempo, bajo el parámetro del control religioso y moral, otorgar condones era completamente vetado, mientras que hoy por hoy es un mecanismo con el cual nosotros podemos prevenir la sobrepoblación y también promover el disfrute sexual por encima de definir al sexo como un elemento puramente reproductivo. Es más o menos realmente, esto tiene un momento histórico muy específico, es más o menos a partir de los 70, cuando la ONU empieza a definir el fenómeno de la violencia y específicamente el fenómeno de la violencia de género como un problema de salud pública. Pero no es en realidad hasta el año del 93, imagínense qué tan poquito tiempo tenemos hablando de esto como un tema, eh, en donde se hace la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde en su artículo 1 se define el concepto de violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ésta ocurra en la vida pública o en la vida privada. Esto quiere decir, esta definición abarca tanto la violencia física como la violencia sexual, como la violencia psicológica dentro de la familia, pero también la violencia que se ejerce a partir de prácticas tradicionales, a partir de la costumbre, o la violencia generada por el propio Estado por no poder defender los derechos de las personas, de las mujeres en general. Según Jorge Corsi, la violencia siempre es una forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza utilizada para ocasionar un determinado daño. Bajo esta definición, lo que hace Jorge Corsi es que señala dos conceptos fundamentales para poder entender el concepto de violencia. Por un lado, el daño y el poder. Eh, ¿Dónde está el origen de esta violencia como tal? Dice, la violencia es un fenómeno histórico que se relaciona con condiciones sociales particulares. Explicar su origen eh,
si bien puede estar definida por condiciones individuales como el origen biológico o psicológico, también pueden haber una serie de factores de riesgos que promueven este tipo de elementos y que los ponen a las personas en situación de riesgo. Por ejemplo, la herencia, las diferencias entre los sexos, la acción de las hormonas masculinas, la presencia del alcohol o drogas, la conducta agresiva. Si bien todos estos elementos reducen la idea de la violencia, desdibuja también los efectos del proceso interactivo de las relaciones sociales entre los seres humanos como tal. Es decir, estaríamos atacando las consecuencias y no necesariamente las causas. Entonces podríamos entender ahora con definiciones un poco más modernas que la violencia es aprendida a partir del modelo social en el que nosotros vivimos y que el sistema de salud en un ámbito un poco más preventivo lo que busca es anticiparse a estas consecuencias por encima de los anticiparse a estas consecuencias antes incluso de que se manifiesten, y esto implica definir poblaciones en riesgo. Por esta razón se van estableciendo determinadas políticas públicas para justamente intentar prevenir este asunto. Esto tiene impacto, por ejemplo, en la creación de talleres y pláticas para prevenir el embarazo femenino, talleres y pláticas directamente con hombres para prevenir relaciones tóxicas como tal, promover el uso de condón, entre otras razones. Sin embargo, como nosotros vimos que la violencia puede expresarse tanto en ámbitos privados como públicos, podemos encontrar que hay ciertas poblaciones que están en mayor riesgo. Evidentemente las mujeres lo están, precisamente por todos los elementos de acoso que hay a lo largo de toda su vida y su ciclo vital, en ámbitos laborales, políticos, institucionales, donde pueden o no sufrir acoso sexual, donde pueden sufrir violaciones a su patrimonio personal, esencialmente así se le define al cuerpo como tal, donde a partir de distintas relaciones culturales puede haber tráfico de mujeres o incluso venta de mujeres, donde la prostitución es un elemento importante para definir también este tipo de broncas jerárquicas, y donde evidentemente hay maltrato físico, psicológico, social y sexual. Entonces, dice el texto que una característica singular de la violencia es su capacidad para multiplicarse y expandir sus dinámicas y consecuencias. Es decir, si las relaciones están estructuralmente diseñadas para ser jerárquicas y establecer este tipo de reglas para discriminar a aquellos de las que sí, de las que no. Entonces, es decir, si estructuralmente somos violentos, es muy normal que esta violentación se vaya hacia otros ámbitos específicos, es decir, hacia violencia doméstica, hacia violencia entre hombres, hacia otro tipo de expresiones violentas que nos ponen en situación de riesgo a todos los seres humanos, pero específicamente a las relaciones de género dentro del ámbito de salud. Esto implica que para poder definir si poblaciones en riesgo tendremos que ver que hay ciertos elementos que se van perpetuando a partir de ciertos estereotipos por todos los canales por todos los canales sociales en los que nosotros estamos metidos. La familia, la escuela, los medios de comunicación, la iglesia y otras instituciones van generando una serie de elementos que nos determinan cómo actuar y cómo normalizar esta violencia que hablábamos con el texto anterior. Pone el texto algunos ejemplos del mundo actual que demuestran cómo se mantiene en la sociedad los sistemas de poder de masculinos por encima de los femeninos. Y menciona que más o menos a mediados de los años 90, las 200 personas más ricas del mundo acumulan el mismo capital que los otros 2.500 millones que son más pobres. Estas personas de las más ricas, la mayoría son varones, y de los 2.500 millones entre los más pobres, el 80% son mujeres. El sistema patriarcal también beneficia económicamente a aspectos que reproducen la idea de los valores masculinos. Por ejemplo, se habla de que la industria armamentista gasta más de 780.000 millones de dólares al año, mientras que los sistemas de salud, pues evidentemente no. Sin embargo, por ejemplo,
podemos pensar que para la salud reproductiva de las mujeres solo se destinaron 12.000 millones, es decir, una cantidad mucho menor al 1% de lo que se destina, por ejemplo, a hacer la guerra. Podríamos definir, como otro de los ejemplos que pone el texto, es que el 90% de la prostitución infantil es de mujeres, y mientras que el 100% de los beneficios de la prostitución en general es para beneficio de los hombres, tanto como usuarios como de las consecuencias de lo que tienen y los dineros alrededor del propio sistema que lo va reproduciendo. ¿Cómo se va normalizando? Piensen, por ejemplo, en el porno. La pornografía justamente establece estas relaciones donde idealmente se establecen jerarquías de poder, donde actuamos como se desea idealmente que tiene que ser una relación desde el punto de vista de los hombres, donde las relaciones de poder quedan más claras en todo este asunto. Todas estas instituciones sociales van definiendo una serie de condicionantes hacia la mujer que las ponen en una situación de riesgo. Por ejemplo, existe la noción de que la mujer es inferior al hombre, de que el hombre es el jefe del hogar. La privacidad del hogar es importante porque los trapos sucios se lavan en casa, como ya mencionamos. Esto hace que un ámbito específico de la violencia se mantenga justamente en estos ámbitos privados, donde teóricamente las mujeres tendrían que estar protegidas por encima de los fenómenos exteriores. Y sin embargo se entiende que los mayores índices de violencia son precisamente en los ámbitos privados. La violencia doméstica es mucho mayor que la violencia en el mundo real. Y vivimos en un país muy violento, con una tasa de mortalidad enorme, donde tuvimos en el 2019 el año más violento desde la historia de los registros que están haciendo en un contexto sin guerra o sin guerra civil. Y sin embargo no conocemos necesariamente solo conocemos apenas ciertas estadísticas y conocemos solo la punta del iceberg de lo que pasa en ámbitos domésticos, precisamente porque no está visibilizado el problema o simplemente no hay mecanismos para registrarlo como tal. Sin embargo, menciona el texto que existen algunos elementos que nos permiten observar cómo se trata la violencia en el sector salud a partir de estas propias estadísticas. Hay ciertos elementos que buscan entender que la violencia tiene una causa dentro de los propios sistemas sociales en los que están metidos como tal. Pero al momento de tratarlos es muy común que se victimice a las personas que hayan sido violentadas. Es decir, se culpabiliza a la víctima. Por ejemplo, ella se lo buscó o le gusta que le peguen. Se naturaliza la violencia a partir es que los celos son una forma bonita de decir que me quiere. O elementos que impiden que la persona salga de esa situación. Es que es el padre de tus hijos, ¿no? Piénsalo bien, la familia es algo sagrado, etc. En todo este elemento, el sector salud pues tiene un elemento que va a reproducir todo este sistema, por lo que platicamos la vez pasada, pero también puede convertirse en un espacio donde se puede conseguir información de una mejor manera. Y se hablan de que estos registros estadísticos no están completos, porque cuando se trata a la mujer se tratan las consecuencias y no las causas. Pero sin embargo, como mencionábamos la clase pasada, información ahí está, solo que no se sistematiza para poder utilizar estos elementos y abordarlo, por ejemplo, desde una perspectiva epidemiológica, donde podríamos entender la violencia a partir de los registros de las salas de emergencia y definir si esta es de corte psicológico, intrafamiliar, y no necesariamente atender solo los elementos físicos que ocurren a partir de la violencia contra las mujeres. Esto implicaría también hacer algo que no nos gusta como instituciones o como gobierno, declarar que existe un sistema violento contra las mujeres y un sistema violento en general contra cualquier manifestación de género distinto al macho hombre dominante, proveedor de todo este asunto, proveedor de beneficios, etc.
implica volvernos a ver como sociedad y encontrarnos con que hay que agarrar el toro por los cuernos como tal. ¿Por qué creen que por durante mucho tiempo las alertas de género no se tomaban en cuenta? Porque eso implicaría que estaríamos dejando sin derechos a buena parte de la población de nuestro país como tal. Implicaría que el gobierno no está haciendo lo suficiente para poderlos defender. Y sin embargo es real. Eh, entonces, lo que nosotros podemos estar observando es que todo este sistema político va reproduciendo este mismo sistema eh, que es terrible dentro de todos los ámbitos en los que nosotros nos estamos moviendo, pero también es justamente en este sistema político y en este sistema legal donde podemos encontrar algunos mecanismos para poder solucionar este tipo de problemas. Nuevamente, la propuesta que está haciendo este texto es recuperar toda esa información extra que se hace para poder tomar acciones preventivas y poder establecer algún tipo de política pública que nos permita adelantarnos a que pasen este tipo de cosas. Entonces, mientras que podemos encontrarnos casos de violencia doméstica o de insultos o de forzar a las mujeres a tener relaciones sexuales, podrían establecer también políticas para intentar solventar o matizar este tipo de problemas en poblaciones que estén en riesgo como tal. Eso querría decir que los sistemas de salud no podrían ser ya reactivos, sino tendrían que ser proactivos y llevar a una especie de modelo de medicina preventiva todos estos asuntos de violencia como tal. Este tipo de políticas como tal, lo que estarían buscando es evitar todo ese tipo de conceptos, pero implicaría que la salud ya no sería solo un ámbito puramente médico ni puramente científico, sino que la salud tendría que estar amañada promovida por psicólogos, por trabajadores sociales, por gente que saliera a las comunidades o a las distintas poblaciones antes de que estas poblaciones ejerzan ese tipo de violencia y tenga consecuencias dentro de los propios sistemas de salud. Imagínense que lográramos hacer eso, estaríamos ahorrando millones de pesos para poder hacer eso, tan solo en consultas de violencia que no necesariamente van a solucionar el problema. Vamos, ¿a qué me refiero? Una consulta por una mujer golpeada no va a solucionar su problema de violencia en casa, y es muy probable que esa consulta me lleve a otras consultas posteriores y el problema persista. Y esto implica también un cambio en la forma en cómo se observan los costos-beneficios de la política pública. Si nosotros observamos la política pública de una forma preventiva, sería mucho más barato prevenir para intentar cambiar estos roles sociales, que simplemente está respondiendo a que cada vez que llegue estar lidiando con las consecuencias de esta violencia como tal. Voy a poner como algunos elementos que nos podrían poner en el contexto de dónde estamos parados dentro del impacto de la violencia para los sistemas de salud. De acuerdo a la UNICEF, en América Latina, solo 1 de cada 3 casos de abuso sexual es denunciado y el 80% de las denuncias corresponden a niñas y adolescentes. Otras fuentes dentro de la ONU señalan que entre el 30 y el 50% de las víctimas de violación o intento de violación tienen menos de 15 años y alrededor del 20% tiene menos de 10 años. Y estos porcentajes incluyen tanto a niñas como niños, aunque las primeras son las principales víctimas. Otro de los elementos que suena muy importante para observar todo este asunto y que tiene que ver con la violencia general frente a la violencia doméstica, entendiendo la violencia doméstica solo como la punta del iceberg, está en otro tipo de estadísticas que pueden ser más macabras. La mayor parte de las violaciones no vienen de las fobias hacia aquel que es distinto, no viene de violaciones de migrantes, no viene de violaciones de gente pobre, no necesariamente viene de los choferes de Uber, de Cabify, de todas esas, o de los taxistas. La mayor parte de las violaciones y de la violencia doméstica precisamente viene de estos espacios domésticos. Es más probable que haya una violación incestuosa entre tíos y sobrinos, entre padres e hijos, de lo que se quiere dar a conocer. Bueno, no es que no se quiera dar a conocer, pero es más
es más probable que esto pase precisamente porque los ámbitos domésticos al momento de definirse como privados no son sujetos de ser estudiados en su totalidad. Vamos a ver un video justamente que habla de eso.